Bendiciones, buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestro estudio de esta noche, que estamos comenzando un nuevo libro, el libro de Levítico o Vayikra. Pero antes vamos a hacer la bendición de la Torah que dice así. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher baharbanu ha'amim benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. Bendito eres tú, oh Señor, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos ha escogido entre todos los pueblos y nos dio su Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Amén. Y como le iba diciendo, hoy comenzamos un libro nuevo, el libro de Levítico o Vayikra, un libro cual muy pocas personas les gusta y muy pocas personas estudian, sobre todo porque es un libro que trata de ofrendas o lo que a veces le llaman sacrificios, cosa que para nosotros es algo extraño. No estamos acostumbrados a hablar o ver ofrendas dadas, sacrificios hechos. Por lo tanto, para nosotros cuando estamos leyendo nos parece que como que no podemos conectarnos con esas cosas, pero para poderlo entender mejor tenemos que entender el contexto cultural, el contexto del por qué Hashem establece un sistema levítico o establece un sistema de ofrendas, o sea, tiene su razón, no es porque salió del azar Hashem hacer algo así, sino tiene sus razones, sus propósitos, sus funciones. Y para poder entender cada cosa hay que leer, estudiar y tratar de comprender y buscar ayuda en comentarios y otras personas que han estudiado, se han dedicado más al libro de Levítico. Así que yo voy a tratar de hacer lo mejor posible para que entiendan algo. Por lo menos quiero dar como un trasfondo al libro de Levítico, pero sí es necesario e importante que lean, aunque no entiendan todo, que lo lean, porque con el tiempo, con la repetición de las porciones que hacemos anualmente, vamos adquiriendo mejor entendimiento. ¿Ok? Así que quiero compartir con ustedes una información para ver si con eso pues tenemos mejor idea de lo que estamos hablando. Recuerden de nuevo que el libro de Levítico tiene su razón de ser y tiene una importancia aún para nosotros creyentes en Yeshua. ¿Okay? Así que de nuevo, Vayikra, que se puede traducir al español como y él llamó. ¿Y quién es él? Hashem, el que está haciendo el llamado. Y la porción se encuentra en Levíticos capítulo 1, verso 1, el capítulo 6, verso 7 en una Biblia regular, o hasta el capítulo 5, verso 26 si estás usando un Tanakh o un Humash. Y el profeta es Isaías 43, verso 21 al capítulo 44, verso 23. Y esta porción, Vayikra y el llamó, contiene 111 versos, 1673 palabras, 6222 letras, 16 mitzvot o mandamientos, de los cuales 11 son positivos y 5 son negativos. Y aquí en esta lámina lo que quiero es, más o menos, es como un tipo resumen donde podemos ver que los capítulos 1 al 15 de Levítico habla de rituales de purificación y es lo que nos enseña cómo acercarnos a Hashem. Trata de un acercamiento a Hashem. Luego en los capítulos 17 al 27, estos capítulos hablan más bien de justicia, rectitud y de kedusha, que son las cosas que nos van a ayudar a mantener una relación continua con Elohim. Y el capítulo 16, que se encuentra en el medio del libro de Levítico, es lo que trata con Yom Kippur. Y Yom Kippur es muy importante porque es a través de Yom Kippur que se establece una relación completamente restaurada del pueblo completo. Yom Kippur es nacional o comunal, no es individual. Y todas estas cosas que leemos, estaremos leyendo y estudiando en Levítico, nos va a ayudar a caminar en el estilo de vida del reino. Todo esto nos ayuda porque nos da una forma de acercarnos a Hashem
y la forma de cómo mantenernos en una relación cercana con Hashem. Y lo que se trata es de infundir lo físico, lo natural con lo espiritual. Y estas cosas ayudan a que haya una elevación, un honor y una gloria a nuestras vidas si caminamos conforme como nos enseña el Padre a través del libro de Levítico. Shemot, o el libro de Éxodo, concluye con la completa construcción del Mishkan. Y luego a Moshe le toca enseñarle a los Kohanim, a los sacerdotes y al pueblo cómo acercarse y servir a Hashem. La I, o sea, la Vav de la palabra Vayikra, significa una continuación de lo que se hizo en Shemot. O sea, esa Vav o esa I en español es lo que une ambos libros. Al libro de Vayikra también se le conoce como Torat Kohanim, porque detalla la boda o el servicio de los sacerdotes descendientes de Aarón. Y Vayikra comienza con el llamado a Moshe de parte de Hashem para entrar al Mishkan que ya está establecido. En el pergamino de la Torá, la letra Aleph al final de la palabra Vayikra está escrita en minúscula, es bien pequeñita. Lógico, eso se ve en un pergamino de Torah, algunos Humashim y algunas Tanakh lo tienen, no todas, pero lo tienen. Aquella que la tenga, lo que vas a ver es la Vav, la Yod, la Kuf y la Resh, y aquí está pequeñita, pequeñita es la Aleph pequeña, minúscula. Y hay diferentes comentarios el por qué fue escrito así. O sea, cuando la Torá muestra alguna diferencia en alguna letra, es significativo porque se supone que todas las letras sean iguales, pero cuando hay algún cambio en la Torá, en el pergamino como tal, es porque tiene un mensaje importante. Y respecto a la Aleph pequeña, hay diferentes comentarios. A, que representa la humildad de Moshe. Recuerden que Moshe es el que está escribiendo y a Moshe es quien Hashem llama para que entre al Mishkan y representa la humildad de Moshe. B, algunos dicen que representa a los niños, niños pequeños, quienes por su pureza eran los más aptos para enseñarles el libro de Vayikra a temprana edad. O sea, con estos niños, cuando se les empezaba a enseñar la Torah, comenzaban con el libro de Levítico. Sin la Aleph, la palabra Vayikra, si uno le quita la Aleph, o como está pequeñita, que casi no se ve, se lee Vayikar, que significa un encuentro accidental no planificado. Pero Hashem sí llamó con intención y propósito, implicando afecto, intimidad y una relación de amor. Hashem llamó, habló y dijo. Tres verbos a la vez que significan pon atención. Quienes ven la pequeña Aleph casi invisible, inaudible, es porque son sensibles al llamado de Hashem, quien nunca impone su presencia. Tenemos que querer buscarlo, escucharlo. El llamado es realmente para todos nosotros. En Levítico 1:2 dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de vosotros traiga una ofrenda a Hashem, ofrenda animal, esa parte de esa oración, de ese verso, en el hebreo dice, Adam ki yakrif mikem, que puede traducirse como cuando alguno ofrezca una ofrenda de ustedes, aludiendo a que nosotros mismos somos la ofrenda. Uno mismo debe acercarse y ofrendar su ser a una causa superior. Por eso la palabra corbán, como mejor se debe traducir, es como ofrenda, no sacrificio. Corbán es ofrenda porque corbán proviene de la palabra karif, que significa acercarse. El propósito del corbán, el propósito de los korbanot en plural, es acercarnos. Por lo tanto, la palabra corbán, cuando se traduce, se debiera traducir siempre como ofrenda y no como sacrificio, porque vamos a ver que sacrificio tiene otro sentido. ¿Y por qué una ofrenda animal? Ofrendar nuestro aspecto animal, carnal,
elevarnos a un plano superior para ser transformados a través del fuego divino del altar, ser infundidos con lo espiritual para ya no ser esclavos de nuestra naturaleza, sino ser siervos fieles al Elohim viviente, al Elohim que nos llama. Le entregamos a Hashem lo que realmente le pertenece, pues Él nos dio la vida. En Primeras de Crónicas, capítulo 29, verso 14, parte de ese verso dice lo siguiente: pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. El contexto cultural, como les dije, es muy importante entenderlo, porque entonces sí vamos a entender por qué Hashem establece este sistema de ofrendas. Sistemas de sacrificios eran conocidos en el antiguo Medio Oriente, o sea, esto no era nada nuevo para ellos. Los ritos paganos se hacían primordialmente para apaciguar a los dioses en los cuales ellos creían y como mecanismo para manipularlos, una forma de magia para hacer que los dioses favorecieran a la persona. Para los paganos, sacrificar era una forma de hacer que los dioses bendijeran a las personas, particularmente en la fertilidad, fertilidad de los campos, de los animales y la familia. Los sacrificios les era provisto a los dioses como alimento. Es otra forma que ellos veían que parte de tu sacrificio era para alimentar a los dioses. El contraste con el pueblo hebreo. El ofrendar en reconocimiento del carácter de Elohim y su dignidad de ser adorado como rey, creador y soberano. No es alimento, o sea, el ofrendarle a Hashem no era alimentarlo, porque en el Salmo 50, verso 13 dice: ¿cómo yo acaso carne de bueyes o bebo sangre de machos cabríos? Sacrifica a Elohim ofrenda de alabanza. Y en muchas partes en la Biblia vemos que cuando el pueblo traía ofrendas, hacía sacrificios, muchas veces no lo hacían con el corazón correcto, lo hacían más bien por tradición o costumbre o quizás por obligación. Y Hashem les decía, les despreciaba su ofrenda porque les decía: ¿de qué me sirve que me traigan todas estas ofrendas si sus corazones no están en acorde con lo que traen? Han llenado la ciudad de Jerusalén de sangre inocente, han robado a la viuda y al huérfano, han maltratado al extraño. ¿Cómo te atreves a traerme algo cuando estás actuando con maldad? O sea, y eso lo vemos en el libro de Malaquías y lo vemos en los profetas una y otra vez. El Señor le dice, y no es porque Él no quiera ofrendas, pero la ofrenda tiene que ser traída con un corazón correcto. También las ofrendas eran para reconocer el pecado de la persona, la necesidad de arrepentimiento y perdón delante de un Dios santo. El sistema de ofrendas de Israel era único porque se hacía en el contexto del pacto entre Hashem y su pueblo. O sea, estas ofrendas que Hashem pide están relacionadas con el pacto que él estableció con su pueblo y con cada uno de nosotros. No hacían uso de levadura o miel en las ofrendas porque estos causan fermentación y la fermentación es símbolo de descomposición, de muerte, pero sí se les sazonaba con sal porque la sal es símbolo de preservación del pacto y el compromiso del que ofrendaba. Los riñones e hígado, su grasa, eran quemados para evitar ser usados como objetos de adivinación. O sea, los paganos utilizaban estos órganos para adivinar en algo que se llama extispici. Extispici, donde los órganos son usados para adivinar el futuro de acuerdo a la forma de los órganos o cómo se veían. Usaban eso para adivinarse. Y estas partes eran consideradas las más suculentas de la ofrenda, incluyendo la grasa del rabo de la oveja, le pertenece a Hashem. O sea, la sangre ni la grasa se comen. Y aquí está hablando de una grasa específica, una grasa que usualmente tiene un color medio oscuro, un color como browncito, o quizás un amarillo bien intenso, porque son bien altas en grasa, es una grasa bien, bien nutritiva.
Por lo tanto, estas grasas no son las grasas como cuando uno se come quizá un pollito que ve alguna grasa, no es esa grasa, es la grasa que cubre los órganos, una grasa específica que está alrededor de los riñones, del hígado. Esa es la grasa a la cual se refiere y esa grasa tenía que ser quemada totalmente en el altar. Y recuerden que otra cosa, que las ofrendas se hacían a vista pública, o sea, las personas podían ver, los sacerdotes, los leviím, o sea, todos veían lo que se estaba ofrendando, mientras que en los templos paganos ocultaban, los sacrificios porque ellos hacían de la alusión de que eran los dioses quienes se comían las ofrendas o las carnes o se bebía el vino, cuando realmente sabemos que eran los sacerdotes paganos que se comían y se bebían todo y después le decían al pueblo que habían sido sus dioses. Y el protocolo tiene que ver con sangre porque la sangre representa vida. No tiene que ver con muerte, sino con vida, no contaminada y pura. Y recuerden que a nosotros, al pueblo, caer en pecado, iniquidad, transgresión, rebeldía, que es lo que llamamos pecado, usamos el término pecado. Recuerden que la forma del pago del pecado es muerte. Y donde quiera que haya muerte o donde quiera que haya algo que represente muerte, Hashem no puede estar. Por eso cuando Adán y Eva rompieron el pacto, Él los exilió porque ya representaban muerte. Y Hashem no puede estar en medio de algo donde hay muerte, ya sea que se respire muerte, se vea muerte, se sienta muerte. Con nada de eso, Hashem puede estar en contacto. Por lo tanto, hace que un exilio nos envía lejos para que esa no contamine su espacio sagrado. El propósito es no contaminar el espacio sagrado, porque Él es vida. El Mishkan representa vida, el templo representa vida, por lo tanto no puede haber nada que represente muerte. Y quizás tú me decís, sí, pastora, pero entonces si están matando los animales, eso no es muerte. En una parte sí es la muerte del animalito, pero la importancia es la sangre de esa ofrenda, porque con la sangre es que se elimina la contaminación causada por la muerte. Por lo tanto, no tiene que ver con muerte, sino con vida, una vida no contaminada, una vida pura. Es dar algo que es tuyo como regalo, como tributo, como ofrenda al rey. Recuerden que nunca se puede venir con las manos vacías ante nuestro Señor. Y se utiliza en el hebreo la palabra kaper, de donde viene Kippur. Y kaper lo traducen como expiación, que significa escudo, cobertura, borrar, limpiar, remover contaminantes para poder acercarse y no morir por causa del pecado o impureza ritual ante la presencia de un Elohim santo, puro. No todos los corbanos son para expiación. La sangre en el altar te une a Elohim. Es lo que hace que exista una relación restaurada. Recuerden que cuando Moshe establece el altar, él rocía sangre hacia el libro de los mandamientos, en la Torá, y luego hacia el pueblo. Eso, la sangre es el vínculo que une, la sangre es el vínculo que muestra pacto, la sangre es el vínculo que muestra vida. Por lo tanto, la sangre es importante y es la sangre la que va a hacer expiación o caper. Y hay 5 tipos de diferentes de ofrendas y cada una con su protocolo. El saber el qué, el dónde, el cómo, el cuándo, el quién, el por qué, y algunas son voluntarias y otras son obligatorias. La palabra sebaj, que es lo que usualmente traducen como sacrificio, es la ofrenda que requiere cortar el cuello, shejitá, sin causar sufrimiento al animal, o sea, es el degüello del animal, pero se hace de una forma que no cause sufrimiento al animal. En eso la Torah es muy estricta en no causarle sufrimiento aún a los animales.
Y menojot es el plural de minjá, que son las ofrendas no animales, en otras palabras, el grano, cereal, la harina. Y todas estas ofrendas que se hacen van a depender la ofrenda del grado de pecado que contamina el espacio sagrado. Por ejemplo, avón, que se traduce al español como iniquidad, es intencionalmente desobedecer algo que la Torá manda hacer. O sea, es intencionalmente desobedecer un mandamiento positivo. Ejemplo, guardarás el Shabbat. Si Él nos pide que guardemos el Shabbat e intencionalmente desobedecemos y no lo guardamos, eso es llamado un avón, un pecado de avón o iniquidad. Luego está pecha. Pecha es traducido como rebelión o transgresión, que es intencionalmente desafiar hacer algo prohibido. En otras palabras, hacer algo que el mandamiento negativo te dice no hagas. Ejemplo, no matarás y tú intencionalmente desafías el mandamiento y matas, asesinas. ¿Okay? Así que está avón, iniquidad, pecha, rebelión y transgresión, y avón, iniquidad, asociado con los mandamientos positivos, desobedecer un mandamiento positivo, y pecha o rebelión y transgresión es desafiar haciendo algo prohibido, o sea, yéndote en contra del mandamiento negativo. Y luego está jata'a. Jata'a es lo que traducen como pecado. Y jata'a realmente es un error, un descuido, una dejadez. No tienes cuidado haciendo las cosas, no estás pendiente e involuntariamente cometes ese pecado. O sea, si le llaman pecado, por si vamos a ver, no es tan pecado como los otros, ¿ok? Porque fue algo que involuntariamente hiciste porque no estabas pendiente o no estabas teniendo cuidado de las cosas que estabas haciendo y resulta que en ese descuido desobedeces algún mandamiento. Pero este es involuntario. Los otros dos son voluntarios, con intención. Lo que se hacía intencional como individuo, para eso no había ofrenda, sobre todo si era pecha. Solamente el rey puede perdonar. En Yom Kippur se perdonaba todo pecado, el avón, el pecha, el jataá, fuera voluntario, fuera involuntario, fuera intencional, fuera con intención. Solamente en Yom Kippur eran perdonados todos estos pecados, pero como comunidad, no individuo. Si un individuo cometía pecha, ya pasó Yom Kippur y comete pecha, y resulta que se comprueba que sí, que lo hizo intencionalmente. Por ejemplo, si asesinó a una persona, esa persona, entonces ese individuo que cometió ese pecha es juzgado, se le da sentencia y el pago de matar a otro es pagar con tu propia vida. Por lo tanto, era individualmente ese castigo se hacía. No era perdonado, porque no hay ofrenda para eso cuando es individual. Sin embargo, en Yom Kippur, la misericordia de Dios, que aún en Yom Kippur, todo tipo de pecado era perdonado. Entonces, la pregunta que debiéramos hacer no es, entonces, ¿cuál fue el trabajo de Yeshua? ¿Por qué Yeshua murió? Si había perdón, los pecados eran perdonados. Había un sistema que Hashem había establecido para perdonar todo pecado. ¿Por qué? Porque la intención, el deseo de Hashem es que nos acerquemos, que podamos acercarnos sin oler a muerte. Lamentablemente, muchas traducciones no aclaran la diferencia entre los tres grados y a todo lo traducen como pecado, 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 y no todo pecado es igual. Hay tres grados, como les dije, Avon, Pecha y Hatara. Todo en la perspectiva del pacto, porque tiene que ver con relación. Recuerden que si caminamos en muerte, olemos a muerte, Hashem no se puede acercar a nosotros, ni nosotros nos podemos acercar a Él. Por lo tanto, Él ha provisto de la manera para nosotros acercarnos. Y las ofrendas es korbanot en plural. Entonces, en el libro de Levítico,
va a hacer una diferencia entre las ofrendas que traen los individuos y las ofrendas que trae el Kohanim, los sacerdotes, por ellos mismos como Kohanim. El capítulo 1, del verso 1 al 17, habla del Olá para el individuo y el capítulo 6, del 8 al 13, para los sacerdotes. Capítulo 2, del 1 al 16, habla de la minjá, que es el grano, la harina, y en el capítulo 6, del 14 al 23, para los sacerdotes. El Shelamim, capítulo 3, 1, 17, y para los sacerdotes, capítulo 7, 11, 36. Estas son las instrucciones específicas para cada ofrenda, dependiendo si es un individuo o si es un sacerdote. Y luego en el capítulo 4, 1, del 5 al 13, tenemos la ofrenda Jata'a, que lamentablemente lo traducen como ofrenda del pecado, y realmente es ofrenda de purificación. Y luego en el capítulo 6, del 24 al 30, sacerdote, y el Asham, que también lamentablemente lo describen como la ofrenda de culpa, es realmente una ofrenda de restitución, de compensación. Para el individuo, capítulo 5, 14 al 6, 7, y para el sacerdote del 7, en el capítulo 7, del 1 al 10. Y hay 5 tipos diferentes de korbanot. Está el olá, lo que llamamos olá es lo que traducen como holocausto, que es el corbán o la ofrenda encendida, elevada, no se come, es completamente quemada y es voluntaria. Luego tenemos la minjá, de la cual hay 5 clases. Consiste de grano, de cereal, harina con aceite e incienso en la mayoría de las ofrendas, pero sin levadura y sin miel. Y también aquí miel, no es solamente miel como conocemos, miel de abeja, sino cualquier jugo de fruta es considerado como miel. También es voluntaria. La shelamim, o el corbán de paz o de bienestar, parte de esa ofrenda se quema en el altar, ofrenda para Hashem, y lo demás se comparte y se come, es voluntaria. Y esta ofrenda shelamim, parte va al altar para Hashem, parte es comida por el sacerdote que la ofrenda, y el resto es por la persona que ofrendó este animalito, lo comparte con su familia y con amistades. Y luego tenemos el Hatá y el Asham, que estas dos son obligatorias. Las primeras 3 son voluntarias. En Hatá tenemos, como dije, corbán de pecado, pero que correctamente es ofrenda de purificación. Y hay varios. Y va a tener que ver con el error cometido. Es obligatoria. Luego tenemos el Asham, corbán de culpabilidad, pero correctamente es de reparación, restitución. Y hay varios. Ejemplo es si alguien en forma accidental usa algo que supuestamente solo debe usarse en el Mishkan. B, si alguien piensa que tal vez pecó, pero no está seguro, ofrece un asham. Y C, si alguien jura en falso al tratar de engañar a otra persona, es obligatoria. Todo el asham es obligatorio, el hatá es obligatorio. Las otras 3, que es olá, minjá y shelamim, estas son voluntarias. Y la minjá, habíamos dicho que es harina sin levadura y sin miel. Y hay 5 formas de traer esta ofrenda. Está la ofrenda de la harina como tal, la harina suelta, de donde el sacerdote toma un puñado y ese puñado de harina es quemado en el altar y el resto de la harina es para el sacerdote que está oficiando. Hay hogazas, se hacen hogazas sin leudar al horno. Hay matzot redondos hechos al horno y hay ofrendas a la sartén, donde estas salen planas, más crocantes, son un sartén finito, un sartén sí, más o menos finito, en comparación con lo que llaman a la sartén profunda, que es un sartén más ancho, por lo tanto va a salir más ancha la minjá. Y todo esto va a depender del tipo de situación, eh, del caso, de la causa por la cual la trae, o sea que hay unos protocolos establecidos ya y de acuerdo a los protocolos es la ofrenda de minjá que se va a traer en diferentes formas. Algunas de ellas requieren todas las formas.
Y tenemos la ofrenda Asham o la ofrenda de restitución, que hay 6 tipos. Ya yo le había mencionado 3, pero aquí esta saqué, y perdone que no se ve muy bien, de la Biblia, la Torat Emet, y lo saqué porque tiene aquí explicado todos los tipos de ofrendas de Asham, que también la llaman ofrenda por la culpa. La ofrenda Asham puede ser de 6 tipos. Número 1, por expropiación indebida de objetos del santuario y le llaman Asham Meilot. B, por la duda que uno pueda tener si cometió o no una falta que requiera ser subsanada con una ofrenda Hatat. Esto le llaman Asham Talui. C, por negar falsamente bajo juramento una deuda a un tercero. En este caso, si luego reconoce su culpa, debe ofrendar la ofrenda Asham Gezeilot, además de devolver la deuda original más una quinta parte como sanción. La D, Asham Shivha Harufa, ofrenda a cargo del que cohabitó con una mujer media esclava y media libre. La E, Asham Nazir, que es la ofrenda a cargo de un nazareo. Y la última, la F, Asham Metzorah, que es la ofrenda a cargo de un afectado de Tzaharat. Recuerden que Tzaharat es cualquier condición de piel. ¿Okay? Así que Asham son estas 6 las razones por las cuales se trae un Asham, incluyendo al Nazir, aquel que hace voto de Nazareo. También las ofrendas van a depender del ofensor, de quién es el que ha adquirido en transgresión, en algún tipo de pecado, Asham, perdón, Avon, Pesha, Hatat. Si es sumo sacerdote, trae un novillo como Hatat y la sangre de ese novillo se rocía 7 veces hacia la cortina que divide entre el lugar santo y el lugar santísimo, y se pone sangre en los cuernos del altar de incienso. El resto de la sangre es vertida sobre la base del altar que está afuera, el altar de los holocaustos o el altar de bronce. El resto del animal es quemado fuera del campamento. Esto es si es el sumo sacerdote el que peca. Si es la comunidad que ha entendido que es el Sanedrín, la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque Sanedrín dictó algo que luego resulta que era incorrecto y toda la comunidad peca a causa de lo que dictó el Sanedrín. Si es el Sanedrín, entonces traen un novillo joven y se hace igual como se hace con el novillo del sumo sacerdote. Si es el líder, el nazí, y el nazí puede ser un rey, un juez, un anciano o príncipe. Es el que tenía poder político. Trae un chivo menor de 1 año y la sangre son puestos sobre los cuernos del altar de afuera y la base, o no tanto en los cuernos, sino en las esquinas del altar. Y aquí es quemado todo el animal. El individuo, si es un individuo, el que peca, trae una oveja o cabra. Si es pobre, trae 2 tórtolas o 2 palomas, una para holocausto y la otra para hatat. Pero si es demasiado, demasiado pobre, trae la 10ª parte de una efa de harina. O sea, si ven que van desde el que más puede al que menos puede, desde el que más posición política o social tiene dentro de la comunidad a aquel que simplemente es un individuo de la comunidad. Y también no es que haya diferencia de clases sociales, pero sí eran unas posiciones que tenían los individuos. Mientras más grande su posición, su responsabilidad dentro de la comunidad, pues se le exigía más en dar la ofrenda, una ofrenda que le costara mucho más. ¿Qué? Porque un novillo cuesta. En comparación con un cabrito o una oveja o unas palomitas, es mucho. Y lo que Hashem nos quiere decir es que si tienes mucho para dar, yo lo recibo. Si no tienes nada para dar, yo te recibo aún hasta un puñadito de harina. Porque el propósito es que Hashem
quiere que todos podamos acercarnos a Él, que no tenga excusa para decir, ay, no tengo para comprar un novillo, ay, no tengo para comprar 2 tórtolas. Dice, un poquito de harina, aunque sea un poquito de harina, tráelo. La cosa es que yo quiero que tú entiendas que yo quiero que te acerques a mí, que no tienes excusa. Yo quiero que nuestra relación se restaure, que no permitas que tu pecado, tu transgresión, nos separe. O sea que el propósito de nuevo, Hashem, es querer morar en medio nuestro y en nosotros mismos. Y Él ha buscado todas las maneras posibles para que eso se haga una realidad. Las 7 clases de ofrendas tienen cierto grado de kedusha, de santidad. No todas tienen el mismo grado de santidad. Y aquí lo que está en rojo son consideradas las más sagradas, mientras las que están en verde son consideradas menos sagradas. Y lo que tiene que ver no es tanto con la santidad, sino dónde se puede comer, ofrendar este tipo de ofrenda. Por ejemplo, el holocausto, que era quemada completamente, se considera de las más sagradas. La que es por purificación, la jataá, también es considerada bien sagrada. La asham, que es la que tiene que ver con reparación, también bien sagrada. Mientras que los shelamim, que incluye la ofrenda de acción de gracias, estas se consideran menos sagradas. Recuerden que estas, el olá, jataá y asham, están dentro de un espacio sagrado más sagrado. Y la Hataat y la Sham, el sacerdote tenía que comer parte de esa ofrenda porque si no la consumía, literalmente no la consumía, no era completado el proceso de la ofrenda, o sea, se invalidaba. Era importante que se comiera porque era simbólicamente el ingerir. La ofrenda era como decir, ingerir pecado de tal manera que desaparezca, o sea, eliminarlo de todas formas. Es como en un verso que dice que fue tragada la muerte, como tragada la muerte, pues entonces de igual manera tragar, comer parte de la ofrenda, porque ahí queda tragada la muerte, queda destruida la muerte. Y Shelamim, que es la de paz, que es la que se comparte con la familia, parte con el sacerdote y parte se quema, se come, estas se comen dentro del Mishkan o del templo, mientras que estas se pueden comer dentro de la ciudad de Jerusalén. No puede salir fuera de Jerusalén. Está la ofrenda del primogénito, que también es considerada menos sagrada. Los diezmos de los animales que eran diezmados, también se considera menos sagrada. Y aún el Pesaj se considera menos sagrada porque el Pesaj viene siendo un Shelamim, porque es compartida con la familia y se come dentro de las murallas de Jerusalén. No se puede comer fuera de la ciudad. Y la excepción de estos son los 2 corderos de Shavuot que se consideran más sagrados. Y hay 4 elementos del servicio. Por ejemplo, el degollar el animal, la ofrenda, lo puede hacer cualquier persona. La misma persona que trae la ofrenda puede degollarlo si sabe. Si no sabe, pues entonces se la da al sacerdote. Y la persona degüella su animalito después de haberle, o sea, primero le pone las manos sobre la cabeza, indicando, declarando que es su propiedad y se la entrega a Hashem, entonces puede degollar el animalito. Pero una vez hay sangre, solamente el sacerdote puede manipular la sangre. Es quien recoge la sangre en un envase santo, la transporta al altar y la rocía sobre el altar en las esquinas de acuerdo a cómo era, qué tipo de ofrenda era. ¿Okay? Otra cosa, que los animalitos eran degollados al lado norte del altar. Todos los animales eran degollados al lado norte del altar. Y de nuevo, hay ciertas ofrendas que se hacían al sur, pero esas son las menos, de nuevo, dependiendo de la situación por la cual era la ofrenda. Con respecto cuando son pajaritos, solamente tiene 2 elementos donde el sacerdote pellizca la cabeza del pajarito, como que más o menos la desconecta del cuerpo, no completo, y luego exprime el cuerpo del pájaro
sobre el altar para que salga toda la sangre. Recuerden que son animalitos pequeños. Y sobre todas las cosas era bien importante tener la intención correcta cuando el sacerdote ejerciendo el servicio no invalidara la ofrenda. Si el sacerdote estaba pensando en que era otra ofrenda, cuando vamos a suponer que era una ofrenda hatat y él está pensando que es una ofrenda asham, ahí invalida la ofrenda. O sea, la conciencia del sacerdote de estar alerta, consciente, de estar atento a todo lo que hace, su intención va a afectar la ofrenda. Si su intención es correcta, la ofrenda es aceptada. Si su intención es incorrecta, la ofrenda no es aceptada. Y toda esta ofrenda tenía que ofrecerse durante el día y con la mano derecha. No podía, aunque fuera zurdo, no podía utilizar su mano izquierda para nada. Todo era con la mano derecha porque el lado derecho representa autoridad, rectitud, bendición. Por lo tanto, siempre era con la mano derecha. Y más de esta información la pueden encontrar en la Mishnah Kehati, en el Seder Kodashim, volumen 1, tratado Zebahim. Recuerden que Zebah significa degollar. Es importante que entendamos que no somos lavados en sangre, no somos lavados en la sangre de Yeshua, somos rociados, porque el concepto de lavado en sangre es lo que llaman taurobolio. Lo pueden buscar en Wikipedia, en Rabino Google, y usted va a ver toda la información que habla de eso. Y era costumbre pagana de que en una cisterna o un hueco grande en la tierra ponían una plataforma, el individuo se metía debajo de la plataforma y el animal era matado sobre la plataforma y la sangre de ese animal caía sobre el individuo que está debajo. Si miren, la plataforma tiene muchos agujeros para que la sangre de ese animal básicamente bañaba a la persona. Eso es ser lavado en la sangre. Ninguno de nosotros debe utilizar ese término porque ese término está asociado con ritos paganos. Somos rociados. Y aquí es para mostrarle el altar, sus esquinas, porque de acuerdo a la ofrenda, la sangre se rociaba en las esquinas del altar. Y la forma en que se hacía era que el sacerdote iba a una de las esquinas y rociaba de tal manera que rociara tanto el lado este como el lado norte. Si iba en la otra esquina, al rociar tenía que rociar tanto que cayera tanto en la pared sur como en la pared oeste del altar. Y el altar también tenía una franja roja que dividía el altar en superior e inferior, porque dependiendo también de la ofrenda, era que se rociaba arriba de la línea o debajo de la línea. O sea, hay muchos detalles que aquí la Torah cuando leemos no nos dice, pero sí hay información al respecto, lo que llaman de la Torah oral, que nos deja saber cómo hacer con mejor detalles y especificidad cosas específicas respecto a cada ofrenda. Los animales aceptados eran animales domésticos, las ovejas, el carnero, los cabros y las cabritas, bueyes, vacas, becerros y las aves aceptadas eran la paloma y la tórtola. Recuerden que estas dos ofrendas de paloma y tórtola era cuando la persona era de poca finanza, de poco dinero, que no era muy rico, que era pobre. Y en pocas palabras, las ofrendas korbanot servían como medio para acercarse, Karav, a Elohim en su casa, en su espacio sagrado, para celebrar, agradecer, para peticiones o purificar, limpiar, remover impurezas rituales y pecados. Solamente el rey puede perdonar pecados y el perdón podía obtenerse con arrepentimiento y teshuva, sobre todo si no se tenía acceso inmediato al templo para ejecutar el protocolo. Elohim dice en Vayikra, cuando alguna persona quiere acercarse a él, no dice primero que tiene que ser solamente para recibir perdón.
Recuerden que tiene que ver con el pacto que mantiene una relación, entonces viene el perdón. Por eso los diferentes korbanot. La sangre de los korbanot afirmaba el pacto, reconciliaba y reparaba la relación si ésta había sido comprometida. La sangre de Yeshua, entonces ahora entramos en el rol de Yeshua. La sangre de Yeshua reafirma el pacto por siempre. Cancela las deudas, prisión, muerte, el estar separado de Elohim, estar en el exilio. Primero restaura la relación, el pacto, para que podamos entonces obtener perdón. Si no hay una relación, si no tenemos una relación de Dios con el Señor, ¿para qué pedir perdón? Solamente cuando hay una relación y reconocemos que hemos hecho algo mal, entonces viene el perdón y Él nos perdona. En Hebreos 9:22 dice, y según la Torá, casi todo es purificado con sangre y sin derramamiento de sangre no hay remisión, que es la palabra Yovel. En Hebreos 10:12, pero Mesías habiéndose acercado, una sola ofrenda, Corbán, por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Elohim. Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda, Corbán hizo perfectos o completos para siempre los santificados, que somos separados para Elohim, para su reino. Limpia, purifica, restaura de adentro hacia afuera, del corazón, nuestra intención, nuestra conciencia, nuestra alma, es lo que Yeshua hizo cuando Él muere en el madero y resucita. En Hebreos 10:16, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. ¿De qué días? Días de Yeshua, dice Hashem. Pondré mi Torah en su corazón y en su mente las escribiré. Hebreos 10:17, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Eso proviene también en Isaías 43:25. En Hebreos 10:18 dice, pues donde hay remisión, que es áfesis en griego, yovel en hebreo, que tiene que ver con libertad, dejar ir, cancelar deudas. Donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por pecado. Recuerden que con intención hacerlo prohibido por la Torá, el pago era muerte, pena de muerte. Como individuo, una vez una persona cometía un pesha, un abón, que era voluntario con intención, para eso no había ofrenda. En Hebreos 10:26 dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿qué verdad? Que Yeshua murió y resucitó para librarnos de la muerte. Ya no queda ofrenda por el pecado. 10:29, Hebreos 10:29. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Elohim y ha tenido por inmunda, o sea, común, como cualquier cosa, la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado el Espíritu de gracia? O sea, después que hemos recibido y aceptado a Yeshua como aquel que nos restablece en el pacto con Hashem, y después venimos, hacemos algo voluntariamente, intencionalmente, que Él nos dice que no hagamos, desobedecemos intencionalmente, desafiamos al mandamiento, dice, ¿no cree que eso va a recibir mayor castigo? El deseo de nuestro Rey soberano es querer morar con nosotros y en nosotros. Yeshua, por su sangre, permite esa relación por siempre, por la renovación del pacto y la eliminación de lo que nos separaba del Padre, la muerte. Recuerden que el propósito de Yeshua no fue tanto para el perdón de pecados, sino fue para el perdón de la causa de muerte que venía por el pecado. O sea, la consecuencia del pecado es lo que Yeshua vino a eliminar. Entonces, Hashem establece un sistema de ofrendas donde la sangre de esos animalitos era una sombra de lo que Yeshua iba a hacer, en el sentido de que la sangre representa vida, que es lo que en aquel momento era lo único que había, que existía para restablecer la relación, pero la gente seguía muriendo.
el sumo sacerdote seguía muriendo. Todos los sacerdotes, todos los levitas seguían muriendo. Y por eso tenían que año tras año, Yom Kippur, año tras año las ofrendas, año tras año, porque todos, nada de eso podía eliminar la muerte. Traía perdón, traía restauración de la relación con Hashem, pero la gente seguía muriéndose. Pero en Yeshua, cuando Yeshua muere, voluntariamente, Él pone su vida, no como ofrenda, no como sacrificio. Yeshua ni es sacrificio, ni Yeshua es una ofrenda. Yeshua viene, da su vida voluntariamente. ¿Para qué? Para que al morir y después ser resucitados, es esa resurrección lo que por completo destruye la muerte, que es la consecuencia del pecado. Porque toda esta ofrenda que son establecidas era para restablecer, restaurar la relación, que las personas pudieran seguir en una relación con Hashem, acercarse a Él, pero morían. Por eso cuando Hebreo habla de que el sumo sacerdote año tras año, Yom Kippur, ¿por qué muere? Pero Yeshua murió, pero resucitó y está vivito. No hay templo, un edificio, una estructura física, pero Yeshua es el templo y nosotros también somos el templo. Nuestras oraciones y las del Sidur constituyen el protocolo del templo para acercarnos a Hashem todos los días, noche, mañana y tarde. En Oseas 14:2 dice, te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Hoy día, al no ver templo, nuestras oraciones, sobre todo las que hacemos a través del Sidur, el Shaharit, el Mijá, el Ma'ariv, el Musaf, cuando hay festividades, cuando es Shabbat, todo eso nos une como pueblo en presentarnos a Hashem. No tenemos ofrendas, pero sí tenemos las ofrendas de nuestros labios, nuestra alabanza, nuestra adoración. Pero esto no le quita al futuro templo, porque el sacerdocio de Aarón es permanente y las ofrendas que no son por pecado seguirán. Van a continuar, si ustedes leen Ezequiel 40, capítulo 40 48, que habla del tercer templo, que habla de la era mesiánica, van a haber ofrendas porque hay festividades. Las festividades siguen, pero ya no es por pecado, es porque es parte de las festividades que Hashem estableció. Y mientras haya un templo y hayan sacerdotes, descendientes de Aarón, se continúa. El templo en la tierra es el espacio sagrado y el microcosmos del universo que Hashem ha ordenado para su presencia visible, su gloria, su Shejinah en medio de su pueblo. Es su protocolo, lo estableció así. Yo estoy segura que cuando se levante el tercer templo y comiencen las ofrendas, se van a levantar muchos a protestar, sobre todo aquellos que defienden los animalitos. Esos son los primeros que van a estar gritando que eso es una crueldad, que eso no se puede hacer, que no se debe hacer. O sea, van a ver a favor y van a ver en contra, pero tenemos que recordar que son protocolos establecidos por Hashem mismo, que es Rey soberano, y para nosotros no es opción, para nosotros es por obediencia, recibimos bendición y le mostramos a Hashem que le amamos. El propósito final del espacio sagrado es el cumplimiento del pacto de Abraham, Isaac y Jacob. Es establecer una sociedad basada en la santidad de la vida humana e igualdad de la dignidad para todos. Es para mostrarnos que estamos sujetos únicamente a la soberanía de Hashem. Es para estar permanentemente conscientes de la presencia divina, Shejinah. Es para esfuerzo de ser fieles al pacto que nos encomendó ser un reino de sacerdotes y un pueblo santo. Recuerden que somos un reino, todos juntos como sacerdotes y todos juntos como pueblo santo. No individual, nadie aquí es un sacerdote conforme a, ni mucho menos Melquisedec, mucho menos conforme al sacerdocio de Aarón, al menos que sea descendiente de Aarón. Elevar el alma a los cielos y hacer descender los cielos a la tierra, bajo la forma de un orden social justo, benevolente y compasivo.
Es permanencia de una identidad en la imagen y semejanza de Elohim, que implica kedusha, santidad. Ser santos porque Él es santo. Y el Mishkan y el Beit Hamikdash, en un pasado fue el Mishkan, en un pasado fue el templo, pero también en futuro tendremos de nuevo el templo y que sea pronto establecido, que por lo que se está viendo, si siguen bombardeando el monte del templo, yo creo que ya mismo el domo desaparece. Así que tan pronto eso ocurra, ya tenemos lugar para establecer el altar y lo que hace falta para comenzar es el altar. Lógico, también hace falta la vaquita roja, que imagino que entonces todo comenzará a aparecer y a establecerse conforme Hashem lo pidió. Es eso lo que él ha dicho, no se puede cambiar. Eso no se puede cambiar. Así que con eso es un trasfondo, simplemente un poquito de Levítico. Recuerden leerlo siempre, todas las porciones, y mientras más uno lee y más uno estudia, más uno ve la relación del por qué, la importancia. Porque de nuevo, el sistema levítico fue formulado o establecido por Hashem porque en ese momento era el medio único por el cual a través de sangre o alguna otra ofrenda como la mija podíamos acercarnos a él. Porque nuestro pecado contamina su espacio sagrado. No es tanto que nos quita a nosotros la contaminación, sino que quita la contaminación que nosotros hemos traído a su espacio sagrado. Y esa contaminación se llama muerte. Y Hashem, perdón, no puede estar donde haya muerte. No la puede ni oler, mucho menos verla. Por lo tanto, si en nosotros lo que hay es muerte, no podemos acercarnos a Hashem. Ni Hashem se puede acercarnos a nosotros. Y Yeshua, su grande amor al Padre y a la humanidad, murió para destruir la muerte. Al no haber ya más muerte sobre este planeta, cuando llegue ese momento de que realmente ya literalmente no haya muerte, porque todavía, a pesar de que estamos en Yeshua, estamos muriendo. Pero cuando llegue ese momento en que sea eliminado todo, toda la muerte, que ya nadie va a morir, que estamos todos en cuerpos que no mueren, entonces de nuevo esa presencia visible de Hashem se verá sobre esta tierra. Y ya la tierra completa volverá a ser el templo que Él estableció desde un principio. De nuevo, todo es con relación. Acercarnos a Hashem y Hashem poder acercarnos a nosotros. Pero si nosotros hay algo que huela a muerte o que sea muerte en nuestras vidas, no hay forma de que haya una relación restaurada. Y Yeshua restauró esa relación para siempre, eternamente y para siempre. Esa fue la función, el rol y el propósito de Yeshua. Nacer para morir y resucitar. Y en esa resurrección destruyó por completo la muerte, que era el pago del pecado. ¿Okay? Entonces, mientras tanto, lo que se establece en Vallicra es una sombra de lo que Yeshua va a hacer. Con las ofrendas levíticas que se hacían, no se eliminaba la muerte, pero sí nos permitía algún acercamiento a Hashem. Y nuestros estudios se pueden ver en YouTube, en Telegram y también se pueden escuchar a través de Spotify. Y si desean más información, recuerden que tenemos correo electrónico, cualquiera de los tres correos nos pueden escribir. Tenemos también nuestra página electrónica y en WhatsApp me pueden enviar un mensaje si tienen alguna pregunta o alguna duda, como hacen algunos de ustedes eh, que me escriben y yo trato lo mejor posible, lo más pronto posible responderles. Si no sé la contestación, pues la buscamos. Ok, así que como siempre queriendo darle oportunidad a si tienen alguna pregunta, déjenme abrirle aquí. Ay, este
este,